Hola hermanos, muy buen día. Vamos a iniciar nuestra charla, nuestra plática, nuestra clase del día de hoy, y en la cual vamos nosotros a hablar acerca del carácter cristiano. Esta clase tiene como objeto el que estudiemos cómo nos comportamos también en el mundo y ver que ciertos elementos que son normales, vamos a decir, en el comportamiento, nosotros los podamos estar teniendo en práctica y que los podamos estar viviendo día a día. Para ello, hermanos, vamos a hacer como una clase pasada. Vamos a abrir unas diapositivas y nos vamos a ir guiando con ellas. Permítanme. Vamos a hablar entonces acerca del carácter cristiano. Para poder hablar del carácter cristiano, primero nos tenemos que dar cuenta que sí existen ciertos elementos en los cuales muchas veces nosotros como seres humanos hemos fallado y hemos dicho que nuestro carácter nos ha traicionado. Cuando decimos que nuestro carácter nos ha traicionado, vamos a ver por qué a veces estamos diciéndolo de una manera incorrecta y vamos a ver cómo también. Entonces, recordemos que de la abundancia que hay en nuestro corazón es de aquello que va a salir de nuestra boca y por consiguiente muchas veces también en nuestros actos. Para ello nos vamos a poner en el contexto bíblico, y para ello tenemos que, antes que nada, iniciar con una oración en la cual, hermanos, los invito a que hagamos esta oración y que cada uno de nosotros ponga en su corazón estos momentos y estos instantes, y para que sean únicos y exclusivamente para estudio de la palabra de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos los instantes que nos das, por todas las bendiciones que tenemos a tu lado, Señor. Te damos gracias porque en todo momento hemos podido sentir tu presencia, podemos sentir tu reconfortamiento, podemos sentir tu amor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú nos permitas seguir experimentando de tu amor, seguir experimentando de tu alegría. Sobre todo, Señor, que ablandes nuestro corazón para que podamos escuchar tu palabra. Pues te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, entonces decíamos, vamos a ponernos en un contexto bíblico, y en este contexto bíblico vamos a irnos primero a la de Juan 13, 34, 35. Hermanos, me permití yo ir haciendo unos extractos de estas citas bíblicas con el objeto de que cada uno de nosotros podamos ir teniendo ya una guía, y posteriormente en nuestro hogar, ya cuando entremos a un estudio o a un repaso adicional, podamos de cierta manera nosotros ir aunando y escudriñando un poquito más en la palabra de Dios, y sobre todo para tener con qué estar comentándolo con nuestra familia. En Juan 3, 34, 35, en la parte medular para el carácter cristiano, dice que nos améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, el Señor Jesucristo nos deja ahí también una instrucción más. Si nosotros queremos mostrar parte de su carácter cristiano, lo tenemos que hacer primero que nada con amor. Y ese amor, el mejor ejemplo que nos lo pone nuestro Señor Jesucristo, es que lo hagamos como Él nos lo ha pedido. 2. En Romanos 12, 1, 2, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, nosotros tenemos que comprender que desde el momento en que hemos dejado nuestra carnalidad, hemos dejado nuestra vida como tal, a partir de ese momento nosotros ya no somos de nosotros mismos, sino que ya le pertenecemos a Cristo, como lo vamos a ver. Y con ello comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, y la cual es agradable y perfecta. Es decir, veamos que si somos de Dios es para algo muy bueno, que va a ser agradable y que va a ser perfecto conforme a la voluntad de nuestro Señor. Posteriormente en Gálatas 2:20, que era lo que les comentaba, dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que aquí estamos hablando, hermanos? Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, a partir de ese momento, nosotros ya dejamos de pertenecernos a nosotros mismos y ya conformamos el cuerpo, la iglesia, ya conformamos eso que el Señor Jesucristo quiso venir a fundar y que fue fundado en amor. En Filipenses 1, 21, 27 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. La primera parte es algo que tenemos muy presente nosotros como cristianos y que es algo que nosotros ya siempre vamos a tener en nuestra mente y que es algo que nos va a ayudar para comprender todas las situaciones de vida. Para mí el vivir es Cristo. Así es, nosotros estamos viviendo en Cristo. Nosotros ya al tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ya es para nosotros un estilo de vida y no una religiosidad. Y dos, morir es ganancia. ¿Por qué decimos que morir es ganancia? No es porque nos queramos morir. Simple y sencillamente, hermanos, es porque nosotros lo que queremos es, más bien más que querer, ya tenemos garantizado el que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la verdad, no sé entonces qué escoger. Mientras nosotros estemos aquí, tenemos que ver que nuestra vida tiene que ser para el Señor Jesucristo, tiene que ser para ayudarnos a estar proclamando el Evangelio, para estar llevando la buena nueva hacia los demás que todavía no la conocen y también para dar testimonio de esa buena nueva. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahorita vamos a ir viendo cómo nos va a ir diciendo el Señor Jesucristo, cómo tenemos que vivir conforme al Evangelio y tenemos que ser dignos y no tener que decir, sí, soy cristiano, pero somos unas personas fundas, unas personas que si no nos gustan las cosas como son, nos enojamos, que si no de cualquier situación de vida nos ponemos tristes, es decir, las emociones no pueden estar en un estilo de vida tan extremas. O sea, si nosotros somos cristianos, debemos tener ya un carácter, que es lo que vamos a ver y que lo vamos a definir, ya muy ecuánime, ya tenemos que tener los dones del Espíritu Santo se tienen que ver en nuestra conducta, tenemos que ver que eso es fruto del Espíritu Santo, y ahorita vamos a ir viendo cómo los frutos de ese Espíritu Santo o del Señor, vamos a ver cómo se van a ir proclamando en cada uno de nuestros actos que estemos realizando. Nos vamos a ir a nuestro texto base del día de hoy y nos vamos a ir a Gálatas 5, del 16 al 26. Y si me permiten, hermanos, del 16 al 26 voy a proceder a la lectura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos y irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, aquí recordemos que en Gálatas, ¿qué es lo que tiene el Señor? Por medio de Pablo, nos está diciendo cuáles son muchas veces las conductas del mundo que podríamos llegar nosotros a convivir o que podríamos llegar en un momento a aceptar o peor aún, a justificar. Cuando, por ejemplo, nosotros empezamos con un adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, eso es lo que estamos dando, es lo que muchas veces se le ha dicho, ¿no? Le vamos dando entrada al enemigo. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a verlo de esta manera. Y vamos a poner nada más un ejemplo. Nosotros siempre decimos que estamos en contra de la idolatría. Es uno de los principios básicos nosotros como cristianos de que no tenemos de santos, no tenemos a nadie que se ponga en una comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo y por ende con nuestro Señor Dios Padre. Y decimos que no tenemos idolatría, no tenemos santos, no tenemos una virgencita, no tenemos santitos, no tenemos especulares, no tenemos estampitas, no tenemos pulseras, y no sé qué más cosas se nos han, veladoras por ahí también, ¿no?
Pero en realidad no tenemos idolatrías a lo mejor que es la televisión, que son ciertos programas televisivos, ciertos líderes políticos, sociales o deportivos, ciertas estrellas de televisión. Cuando nosotros empezamos a querer ser como ellos y cuando llegamos a perder la esencia de nuestra vida como cristianos por querer ser como X persona, lo que estamos haciendo es ya una idolatría. Cuando nosotros estamos anteponiendo a nuestro Señor Jesucristo, nuestros intereses, nuestra vida carnal, cuando creemos que nuestro trabajo es primero, cuando nosotros pensamos que nuestra esposa o hijos es primero que Dios, o cuando nosotros somos tan faltos de fe que creemos de que si no hacemos X conducta, no realizamos X conducta, lo único que vamos a ocasionar es no tener el favor de un amigo, de un jefe, de un compañero de trabajo. Empezamos a entrar en ese pedo porque lo que queremos es quedar bien, queremos asemejarnos al mundo y no asemejarnos al Señor. Por eso aquí Pablo, ¿qué es lo que nos hace en Gálatas? Nos va delimitando muy bien cuáles son nuestras conductas. Por ejemplo, otra, cuando nosotros empezamos una contienda, si nosotros no tenemos esa sabiduría que solamente viene con el Señor, la vamos a ir haciendo cada vez más grande porque lo que queremos es tener la razón. No si en realidad es justo lo que estamos viviendo, no si en realidad estamos actuando conforme al Señor, no si estamos haciendo lo que el Señor ha querido que nosotros demos testimonio. Entonces, aquí en Gálatas 5, 16, 20, yo los invito, hermanos, que lo sigamos leyendo y que a nosotros nos esté sirviendo para que podamos, de cierta manera, ir viendo si no caemos en esas conductas, porque el estudio, hermanos, es para conocer la palabra de Dios, pero también para, una vez que la conocemos, ponerla en práctica. Nos vamos a ir a nuestro versículo clave, que es Filipenses 2, del 1 al 18. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sufriendo una misma cosa. Nunca hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, por medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos en la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En estos versículos claves, el Señor Jesucristo nos está hablando cuál es su humillación y cuál ha sido, Pablo nos habla de cuál fue la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando cómo Él sí pudo dar todo por cada uno de nosotros, cómo dio su vida, y su vida en una muerte tan dolorosa por cada uno de nosotros y para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, él también está ahí, Pablo mencionó que no seamos solamente buenos entre los hijos de Él. Se lo está diciendo en ese contexto a los filipenses, ¿no? Muchas veces nosotros somos muy buenos ante los ojos de los demás hermanos, pero saliendo de la iglesia, no estando en una convivencia con uno de los hermanos, pues ahora sí,
brota todo aquello que nosotros creemos que es normal o porque así es el mundo. Por lo tanto, entonces, hermanos, el carácter de la vida cristiana está determinada por la presencia del Señor y en la manera en que nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo. Bien. Entonces, el carácter cristiano, hermanos, es la expresión distintiva entre los hijos de Dios y aquellos que no lo son. Sí, hermanos, sí somos diferentes. Cuando nosotros somos cristianos, somos diferentes. Muchos dicen que no, que todavía seguimos siendo iguales. Disculpen, hermanos, pero una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya no somos iguales. Ya son diferentes nuestro andar, nuestro caminar, y vamos a ver por qué. Jesús dijo a los suyos que en el mundo se habrían de identificar fácilmente por el amor que se tuviesen unos a los otros. En ningún momento dice que probablemente va a haber un problema entre nosotros, ¿no? Probablemente algún día yo con mi hermano no voy a estar de acuerdo, probablemente algún día uno de mis hermanos me va a realizar una acción que yo la voy a tomar y como tal me voy a, o me voy a ofender, o me voy a enojar, o me voy a entristecer, pero no por eso yo voy a seguir fomentando un mal sentimiento, hacia esa persona, hacia ese hermano. No, porque tengo que demostrar el amor que yo le tengo a esa persona y ese amor tiene que ser también correspondido por parte de quien está provocando esa ofensa. También Pablo le escribe a los Corintios en sus cartas diciéndole que cada uno de nosotros éramos como cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. Si ustedes recordarán, ¿qué es lo que a nosotros siempre nos señalan? No, es que es cristiano. Es que es cristiano. Y siempre creen que nosotros somos inmaculados, cuando no, hermano, nosotros somos pecadores, al igual que cualquier persona del mundo, salvo que nosotros tenemos una concepción y no sabemos que ya hemos sido perdonados por el pecado. Y digo que somos pecadores con el mundo porque no hay pecado pequeño, ni hay pecado grande ante los ojos de Dios. Si nosotros empezamos a entrar en una contienda con el objeto de saciar una ira, lo único que estamos logrando entonces sí nosotros es que única y exclusivamente estamos dando entrada al enemigo para que, como lo dice Isaías, un pecado trae a otro. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser precavidos, pero sobre todo tenemos que permitir que sea el Señor, que sea el Espíritu del Señor el que obre en nosotros. Y vamos a leer la segunda epístola de Corintios en su versículo 3 y 2. Es segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, nosotros vamos a ser leídos por los hombres porque por nuestras acciones, por cómo nos comportemos, es decir, como nosotros estemos comportándonos, vamos a ser leídos por el hombre. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de qué es lo que están leyendo en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a definirlo. Ahora sí, el tema en carácter del hombre. Después vamos a ver el carácter cristiano, que nos distingue y vamos a ver nuestra conclusión. El carácter del hombre. El carácter es la manera de ser de una persona, el conjunto de nobles cualidades y rasgos morales distintivos y particulares de un individuo. El carácter es la manera de ser de una persona. Hay personas que son afables, hay personas que son a lo mejor muy retraídos, a lo mejor son personas muy extrovertidas. Eso sí es un carácter. Eso es lo que es ese conjunto de cualidades o de rasgos que denotan la personalidad de un ser, de un ser humano. El carácter, pero este carácter no es improvisado, hermano, no es de que hoy voy a ser la persona más extrovertida del mundo y ya por eso lo voy a realizar, no, sino este carácter se va formando poco a poco a fuerzas de acto dominio sobre sí mismo. Con los jóvenes que a veces yo tengo pláticas, principalmente ahí en bachillerato, yo siempre les digo que hay que tener hábitos, pero hay que ver si son hábitos buenos o son hábitos malos. Que un hábito se conforma de 21 días de estar haciéndolo cotidianamente, porque eso hasta se ha visto que científicamente así es. 21 días es más o menos lo que se tarda tu cerebro en asimilar, básicamente porque hay un proceso neuronal que dura 21 días. Entonces, si después de 21 días de estarlo haciendo, lo logras dominar, entonces ya estás creando un hábito. Ahora, por ejemplo, el carácter no es un hábito, o sea, es un conjunto de actos, de cualidades que se van
puliendo o se van adentrando en tu ser poco a poco. No podemos decir que una persona hoy amaneció y que hoy es enojón y que su carácter es enojón y huraño. Ha habido un conjunto de acciones, un conjunto de vivencias y un conjunto de reacciones por parte de esa persona para tener ese carácter. Asimismo, la personalidad de un hombre va a ser determinada por su carácter. Y de ahí decimos que hay tres personalidades. La que se dice tener, la que los demás ven en él y aquella que verdaderamente tiene. Aquí es donde empieza esa disyuntiva del ser humano para ver si es lo que dice ser, lo que los demás ven y lo que verdaderamente es. Entonces, pero para esto, hermanos, para nosotros no hay problema, porque ahora el que dirige nuestra vida es Cristo y por consiguiente ya debemos de tener solamente un carácter y es un carácter fundado en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este carácter cristiano. El carácter cristiano, vamos a ver que la Biblia nos enseña que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, principia en nosotros su obra santificadora, la cual es progresiva. Es decir, muchos creen que cuando aceptan al Señor Jesucristo, inmediatamente los pecados van a dejar de existir en su vida. Pero hermano, usted no me dejará mentir. Cuando usted recibió a nuestro Señor Jesucristo, vio o empezamos a ver cómo nuestros actos pueden llegar o son pecaminosos ante los ojos de Dios, porque el Espíritu Santo lo que nos hace es quitarnos esa venda de los ojos y mostrarnos el pecado tal cual es. Ya no nos muestra esa justificación de nuestros actos, ya no dice, bueno, es que tú viviste una vida de sufrimiento y por consiguiente tú puedes hacerlo. No es que tú tienes cierta afinidad o afecto al alcohol porque vienes de una familia donde todos fueron alcohólicos, ¿no? Te quita toda justificación y lo que te enseña es de que el Señor progresivamente te va a ir quitando todos esos pecados y te va a empezar a hacer, si lo queremos ver de esta manera, unos muy buenos hábitos en tu vida que poco a poco vas a ir rechazando tu vida carnal y tu vida pasada. Que como empieza con una regeneración y se va fortaleciendo con el ejercicio continuo del creyente mediante la oración y donde debe de existir forzosamente el estudio de la Biblia, hermanos. Es que no, el Señor Jesucristo me va a regenerar, va a cuidar mi corazón, voy a ser un hombre que ya no va a caer en el pecado. Y lo que no haces es ni orar con Él, ni estar escuchando su palabra. No, hermano, si tú quieres escuchar a Dios, te tienes que acercar de las dos maneras, orando y estudiando su palabra. Porque lo que tenemos que vernos es que el Nuevo Testamento es característico para los creyentes, es decir, en ella se refiere a nosotros como los santos, es decir, aquellos que estamos en camino a esa santidad, a esa perfección, porque tenemos un punto de partida y un punto de final, y ese punto de partida y ese camino siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cristiano es aquel que con su estilo de vida predica la grandeza del poder transformador de Dios, confirma en nuestra vida que nuestra vida es traída por Cristo y no es un ideal, sino una realidad que puede vivirse. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos caído? Sí, vamos a caer, hermanos, no digamos, ay, no, es que yo nunca he caído. Todos hemos caído, todos hemos pecado una y otra vez. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener? Debemos de tener ese carácter cristiano para predicar la grandeza del poder transformador de Dios. ¿Sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Yo cometí este pecado, pero debo tener el valor, debo de tener ese arrojo para reconocerlo ante Dios y ante mis semejantes a los cuales mi pecado les está provocando ese problema. Eso es tener carácter cristiano, el reconocer, el pedir perdón, el ponerse en manos del Señor, el resarcir su vida, pero sobre todo el tener el ferviente deseo de continuar en el camino o en la vereda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también otra realidad. El mundo ya está cansado de escuchar las bellas teorías sobre la vida cristiana. Ellos quieren ver algo diferente en nosotros que les motive buscar la dirección de Dios en sus vidas. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno, vamos a hablar de
de mi experiencia de vida al inicio. Cuando yo empecé a venir aquí a Betel, pues yo observaba mucho. A mí me encanta, no sé si es bueno o es malo, pero tengo la mala maña de estar observando todo lo que está a mi alrededor. Y entonces yo empecé a observar hermanos, empezaba a ver ciertas conductas, escuchaba ciertas palabras, ciertos comentarios que decía, uy, ¿cómo pueden ser cristianos? Y empieza uno a juzgar. Recordemos que cuando uno juzga, significa que no tiene amor y se cree que tiene la capacidad o la autoridad para juzgar. La única autoridad que tenemos para juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno está en ese inter, empieza a decir, no, pues es que hablan muy bonito. Yo recuerdo que quien predicaba en ese entonces, me tocó ciertas predicaciones muy bonitas y muy especiales y que ahorita las recuerdo y que me llenan todavía más de alegría. Decía, oye, qué bonito lo hablan, pero qué feo lo ponen en práctica. Sí, hermano, cuando nosotros estamos en contacto con conversaciones, decimos, es que Dios te va a salvar, Dios es alegría, Dios es esto, y ¿sabes qué? Al compañero de trabajo, hazle esto, no, dile otro, ay, ¿qué piensas que pasó? Fíjate que fulanito, que... No, hermano, lo que el mundo quiere ver también en nosotros es cómo Dios ha tomado la dirección de nuestra vida, cómo Dios nos ha ido llevando poco a poco con el objeto de que esa regeneración está siendo progresiva. Oye, ¿es que te acuerdas? Carlos era iracundo, te dejaba de hablar, te sacaba la lengua, te hacía caras. Ahora, ¿cómo sabemos que está enojado? Que a lo mejor ya no entra en conflicto contigo, pero sí se le nota molesto. Ya no te agrede, ya no te eso. Es decir, cada uno de nosotros puede ir tomando ya otra conducta porque dejamos que el Señor obre por medio de su Espíritu. Eso es lo que busca el mundo, que nosotros seamos testigos, seamos un testimonio de cómo se vive cristiano. Bueno, pues entonces, así el carácter cristiano se va formando por la obra de Jesús en nuestras vidas y se alimenta mediante la comunión que tengamos día a día con él. Y vámonos entonces, hermanos, a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo ya vivo en Cristo. Yo ya no vivo como dicen que debo de vivir. Yo vivo conforme la palabra y la oración me lo está diciendo. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Orando, teniendo esa comunión y escuchando y leyendo la palabra de Dios. ¿Qué nos distingue a nosotros como cristianos? Esta personalidad cristiana va a ser determinada por la presencia de Cristo en su vida, lo cual nos va a producir de inicio un carácter estable. Hay hermanos que nosotros conocemos que es, oye, que estoico es. Pasa una cosa, pasa la otra y en ningún momento se enoja. O si se enoja, ni cuenta nos damos. Es una manera en cómo también nosotros como cristianos podemos demostrar que ante toda la situación que existe en el mundo, nosotros tenemos esa paz, tenemos esa tranquilidad, porque sabemos en quién estamos. ¿En quién estamos? Pues simple y sencillamente en nuestro Señor Jesucristo. 2, debemos demostrar, no tener, porque recordamos que una cosa es lo que digamos, otra cosa es lo que ven y otra cosa es lo que somos. Debemos tener un carácter humilde. Nuestro Señor Jesucristo nos demostró lo que es humildad. La humildad tiene mucho que ver con el servicio, tiene mucho que ver en que no somos nada, no estamos por encima de nadie. Un gran problema que nosotros tenemos es que siempre queremos, bueno, ciertos hermanos, ciertas personas, cierta gente del mundo siempre quiere demostrar que son más que alguien. Siempre hay una competencia en que yo soy mejor, en que yo lo voy a hacer mejor, en que yo hubiera hecho eso. Hermanos, como cristianos debemos de tener la humildad que nos habla en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que él debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, cuando hemos estado viendo o estamos escuchando
los dones, muchos creen que por tener un don determinado es más que el otro. Los dones no, los dones, recordemos, como lo han explicado, se conjuntan para su iglesia. Dios los pone en una iglesia para que sea ese cuerpo el que pueda ir funcionando. No es ni más ni menos el de servicio, el de prédica, el de maestro. No. Todos somos iguales entre los ojos de Dios y no nos pongamos por encima de lo que creemos estar. 2. El cristiano sí tiene un carácter firme. Y quien crea que nosotros como cristianos somos debiluchos, somos pobrecitos, somos, ay, tristones, y una vez, hermano, le digo, entonces tú no eres cristiano. No hace mucho, recuerdo que hubo una situación de vida que nosotros experimentamos en la cual creyeron que por ser cristianos nosotros pues no nos defendíamos o no metíamos las manos o no implorábamos, uno, la justicia de Dios por inicio, y si no nos poníamos de acuerdo, pues pedíamos la justicia de la autoridad, ¿no? Porque nos sometemos a las autoridades. Entonces recuerdo mucho esa palabra que me dice, es que valiente cristiano que eres, ¿por qué no dejas que sean las cosas? Espérame, una cosa es ser cristiano. Yo nunca escuché, nunca he leído en la palabra de Dios que te callas, Jesús, porque yo soy Poncio Pilatos. Te callas, Jesús, ¿no? Siempre fue digno hasta el momento de su muerte. Siempre fue digno desde el inicio hasta el fin de su vida aquí en la tierra. Digno, siempre mantuvo una conducta y siempre fue firme con sus convicciones. Y en 5:37 de Mateo nos dice lo siguiente. Pero sea vuestro hablar sí, 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 no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Seamos firmes. Aquí no hay de que, ¿lo vas a hacer sí o no? No, pues es que no sé. Si nosotros empezamos a tener un carácter que quiere quedar bien con el mundo, simple y sencillamente quedaremos bien con el mundo. Si es pecado, es pecado. Si no es pecado, no lo es. Si nuestro carácter firme lo ocupamos para justificar lo que sí se debe de decir o cómo quieren escucharlo, no tenemos una firmeza en nuestro carácter cristiano. Es decir, nosotros no estamos de cierta manera dando testimonio porque lo que queremos es quedar bien con el que tenemos enfrente. La firmeza es, y por ejemplo, ¿no? Mi hijo Mateo es muy duro, ¿no? Él en el colegio, en el kinder, ¿va? Le pregunta a uno de sus compañeritos, oye, ¿tú celebras el Halloween? Sí, sí, yo celebro el Halloween. Te vas a ir al infierno. Híjole, fue mucha firmeza la de mi hijo, pero vamos a ver ahí, no tuvo cierta gentileza. Pero lo que es. Quien empieza a idolatrar, como lo vimos ahorita en la palabra, quien empieza a conmemorar, a resaltar la vida o la vida de aquellos que no están con el Señor, porque aquellos que empiezan a resaltar la muerte, eso desde mi punto de vista como culto, que no es un juego, pues sí, pues también es idolatría y pues sí, infierno, ¿no? Entonces, eso sí es firmeza, digo, hay que irle enseñando, por ejemplo, al niño, que la palabra la tenemos que llevar no solamente con el castigo y con el, porque es casi como lo decimos, es agarrar a bibliazos en lugar de llegar con la palabra de Dios. Entonces, en Filipenses 4:5 nos habla precisamente acerca de que debemos de tener un carácter gentil. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es decir, que todos conozcan que sí somos gentiles, que sí somos no agradables ni payasitos. Son cosas muy diferentes, son cosas muy, pero muy distintas. Porque somos gente tranquila, que nuestra gentileza, es decir, nuestro buen trato hacia los demás se puede estar viendo. ¿Sí? Es decir, que nosotros sepa, que la gente vea en nosotros que sí somos gentiles, que sí podemos llegar a convivir o podemos llegar de cierta manera a empatar para llevarlos a Cristo. Nosotros no empatamos en el mundo para ser del mundo. Lo que hacemos es ser gentiles para que conozcan la palabra de Dios, siempre y cuando haya firmeza en la palabra. Si nosotros queremos hacer
que, ay, arrepiente de tus pecados. No, no nos van a escuchar. Desgraciadamente, lo que tenemos que hacer es ser firmes. Digo desgraciadamente porque el mundo no está preparado para escuchar de que es sí o es no. Para Dios no hay medias tintas, porque recordemos que a los tibios el Señor los vomitará. Debemos de tener un carácter que se distinga por el amor. Y aquí, hermanos, es donde muchos de nosotros le entramos, pues vamos a decirlo así, ya no muy bonito, porque ya no empezamos a hablar con amor, porque ya no, ¿para qué le hablamos con amor? Lo que es, ¿no? Y si no, pues ni modo. Si la palabra de Dios dice esto, hay que hacerlo así. Pero en la primera de en la primera de Juan, en su capítulo 4, nos dice, perdón, es que no alcancé a ver bien. Dios es amor, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, muchas veces nosotros decimos que sí, hay que ser, somos estables, somos humildes, somos firmes, somos medio gentiles, pero no hablamos con amor. Si no hablamos con amor y que de ese amor supremo que viene por parte de nuestro Cristo, simple y sencillamente, entonces no estamos dando también testimonio de él. Sí, hay que distinguirnos cada vez que nosotros hablemos del amor del cual nosotros estamos emanando y que ese amor se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí viene una parte que también muchas veces nosotros obviamos. Ok, nuestro carácter cristiano es muy estable, es humilde, es firme, es gentil, lo hago con amor, pero, y lo resalto mucho, perdonamos, pero no olvidamos. Entonces, que ya me la hizo una vez y me la va a volver a hacer. Sin embargo, vamos a leer aquí en la segunda de Corintios, capítulo 2, del 5 al 12, lo siguiente que nos dice Pablo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, le damos entrada al demonio. Dejamos que sea como una bolita de nieve que va bajando de la montaña y cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo y se hace una enorme bola de nieve que ya después nadie va a poder parar. Si no hay perdón a nuestros ofensores, no podemos hablar que existe un carácter cristiano. En conclusión, entonces, el cristiano ha sido escogido por Dios, somos escogidos por Dios. Primer punto, hermano, tenemos un propósito para su vida, que es el dejar de ver al mismo Señor a través de ella. Es decir, nos escoge para que todos los demás nos puedan ver como testimonio del Señor. Pero para ello es necesario que cada día nuestro sea dirigido por el Espíritu Santo para que la gente se sienta movida a conocer a nuestro Señor. Ay, yo no voy a ser cristiano, mira cómo se tratan, mira cómo se gritan, mira cómo se pegan, mira cómo se chismean entre sí. Digo, y lo pongo porque son conductas no tan graves, ¿no? Pues, por ejemplo, viéramos, no, es que es asesino y es cristiano, es violador y es cristiano. La primera pregunta que haríamos, ¿es cristiano? En realidad ha permitido que el Señor lo vaya regenerando. Primero lo dejó entrar, lo está regenerando y progresivamente ha ido puliendo ese carácter.
o en un acto emotivo únicamente dijo que aceptaba a nuestro Señor Jesucristo. Porque las canciones o las alabanzas fueron muy bonitas, porque el mensaje les llegó, pues porque venía muy triste y sintió la fraternidad de nosotros como cristianos, y ya no más por eso se convirtió. Pero no ha crecido ni en oración, no ha crecido ni en estudio de la palabra, y por lo tanto ni escucha al Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es de que nuestros actos, nuestra vida, nuestro estilo de vida tiene que ser un testimonio, tiene que ser un indicador para que otras personas quieran conocer al Señor. Y pues bien, hermanos, como es tarea, vamos a tener 3 puntos para estos días, para que nosotros podamos hacer. Uno, como siempre, tenemos que orar y examinarnos ante los ojos de Dios para saber si nuestro carácter ha sido cambiado por Él. Tenemos que ser críticos, tenemos que analizar, porque muchas veces lo que queremos es que el otro, queremos siempre señalar que el otro es el que está mal y no nosotros. No, nosotros nomás de vez en cuando pasamos un chisme, nomás de vez en cuando decimos media mentira o decimos medias verdades. No, pero aquel no, hombre, le das tantito tiempo. No, hermanos, ahorita va a ser tiempo para que nosotros nos examinemos y nos veamos ante los ojos de Dios si en realidad hemos sido cambiados por Él. 2, vamos a ver cuáles son las situaciones de vida que ponen a prueba mi carácter cristiano. Vamos a ver si nuestro entorno laboral, si nuestro entorno familiar, si nuestro entorno educativo o nuestros amigos son los correctos, y que todas las veces que convivimos o todas las veces que tenemos que estar ahí, nos ponen en situaciones que ponen en prueba nuestro carácter cristiano. Y lo digo que lo tenemos que observar, porque muchas veces, como ya es normal en cierto ambiente, pues yo también me uno a esa normalidad. Y 3, ¿qué estoy haciendo para que mi carácter cristiano predomine en mis acciones y palabras? ¿Qué estoy haciendo para que mi carácter cristiano predomine en mis acciones y mis palabras? Aquí, hermanos, lo que nosotros queremos hacer con esta lección es de que, ya que aprendimos cómo debe de ser un carácter cristiano, también lo pongamos en práctica. Muchas veces, y desgraciadamente, lo que sucede es de que se nos olvida a quién servimos, a quién debemos de demostrarle nuestra fidelidad y, sobre todo, qué es lo que nosotros pretendemos en este mundo al proclamarnos o al decirnos como cristianos. Entonces, hermanos, yo los invito a que en estos días estemos reflexionando si nuestra conducta, si nuestro carácter es en realidad cristiano. Y si no, hermanos, no nos pongamos tristes, no nos pongamos melancólicos. Lleguemos una vez más a los brazos del Señor, oremos, estemos en una comunicación constante con Él y también estemos leyendo su palabra. Hermanos, tenemos tarea, tenemos en qué entretenernos en estos días, tenemos entonces que pensar y tenemos que analizar hacia los ojos de Dios. Nosotros somos, tenemos ya esos rasgos distintivos del carácter cristiano. 2, si las situaciones de vida en las cuales yo estoy conviviendo en realidad me están ayudando para formar mi carácter o me están cada vez más alejando del Señor. Y 3, ¿qué es lo que en realidad yo estoy haciendo para que pueda pertenecer a Cristo o pueda mi carácter cristiano irse mejorando y permitir que el Señor siga progresando? Hermanos, les agradezco mucho estos momentos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en la próxima lección.